Estimados alumnos, buenas noches. Vamos a ver en este momento el tema número 4 correspondiente a la teoría de la capa límite. Concepto de capa límite. La teoría de la capa límite fue introducida por el alemán Pratt en el año 1904. Esta teoría establece que para un fluido en movimiento, todas las pérdidas por fricción tienen lugar en una delgada capa adyacente al contorno del sólido, y que el flujo exterior a dicha capa puede considerarse como carente de viscosidad. La región viscosa se denomina capa límite. La región viscosa se denomina capa límite. La distribución de velocidades en la zona próxima al contorno es influenciada por la tensión cortante en el contorno. En general, la capa límite es muy delgada en la parte de aguas arriba del contorno y va aumentando su espesor hacia aguas abajo por la acción continuada de las tensiones cortantes. Esta diapositiva vemos el diagrama del sólido, cómo se va formando la capa límite. Aquí es en la parte inferior de la línea de la capa límite, es la región de efectos viscosos, donde actúan las ecuaciones de Navier-Stokes, y encima de la línea de la capa límite es una región de flujo ideal y rotacional, donde vemos que son factibles emplear las ecuaciones de Euler. Y esto que está con rojo es el perfil de velocidad del flujo, que se va haciendo mucho mayor cuando se va alejando del sólido. Para números de Reynolds bajos, toda la capa límite es gobernada por la acción de las fuerzas viscosas, y en su interior el flujo es laminar. Aquí vemos la figura, capa límite, interior de capa límite, flujo viscoso, y exterior de capa límite, flujo no viscoso. Para valores intermedios del número de Reynolds, la capa límite es laminar, cerca de la superficie del contorno y turbulenta en las zonas más alejadas. Para valores de Reynolds muy elevados, la capa límite es totalmente turbulenta. De lo anteriormente expuesto se desprende que la distancia del contorno a la cual la velocidad sería la misma que habría de no existir el cuerpo o la placa, solo puede alcanzarse asintóticamente. Por lo tanto, las definiciones para el espesor de la capa límite son más o menos arbitrarias. Utilizaremos el concepto de espesor nominal de capa límite. La definición más generalizada considera como espesor la distancia a la cual la velocidad es el 99% de la que existiera en ausencia del contorno. Según esta diapositiva, otra manera de definir el espesor nominal de la capa límite se presenta en la figura 3.7a. Se traza la asíntota al sólido, la figura del sólido, se traza la asíntota y una recta que partiendo del origen intersecta a la asíntota, de modo que las áreas achuradas sean iguales. En la figura 3.7b se presenta otra definición similar. Se intersecta la asíntota con una tangente para obtener la altura o el espesor de capa límite. Otra forma de definición es la que considera el espesor de desplazamiento, que es la distancia que se considera desplazado el flujo como consecuencia de la disminución de la capa límite. Debido a la gradiente de velocidades entre la capa límite hay una disminución en el flujo cuyo valor sería integral de h, donde h representa el espesor de la capa límite desde 0 hasta el infinito, por b, que es la velocidad, menos la velocidad en la parte del diferencial por el diferencial de h. Acá tenemos en el diagrama la parte superior, la parte ideal 0.99 b, o sea, b es velocidad, sigma, aquí este es el espesor de la capa límite, se está tomando u diferencial, y esto de aquí es b
menos B sub H. El resultado de esta integral debe ser igual al producto de la velocidad que hay fuera de la capa límite por el espesor del desplazamiento, y esto es igual a la integral desde que h va desde 0 hasta infinito, que va a multiplicar a b menos b sub h por diferencial de h. O bien, ingresando a la integral la velocidad, tengo que es igual que la capa límite va a ser igual a la integral desde h igual 0 hasta h igual infinito, que va a multiplicar a 1 menos b sub h entre b por diferencial de h. En la siguiente figura, en la figura 3.9, el flujo que se aproxima a la placa puede ser laminar o turbulento. En cualquier caso, sin embargo, si es que la placa es suficientemente lisa, la capa límite es laminar hasta una cierta distancia del borde del ataque. Luego de una transición se vuelve turbulenta. Aparece entonces dentro de la capa límite turbulenta una subcapa laminar. Valor de X, la velocidad, espesor de capa límite. La transición entre flujo laminar y turbulento dentro de la capa límite se produce para valores de Reynolds comprendidos entre 2 por 10 a la quinta y 10 a la sexta, siendo el número de Reynolds igual a la velocidad por X, que es el desplazamiento, entre la viscosidad. Se denomina X a la distancia medida desde el borde de ataque a lo largo de la placa en la dirección del escurrimiento. Obsérvese que el número de Reynolds para la capa límite se está definiendo de un modo diferente al Reynolds de una tubería o canal. Velocidad por la distancia medida desde el borde del ataque a lo largo de la placa y entre la viscosidad. El espesor de la capa límite viene dada por la siguiente fórmula: 5x entre Reynolds a la 1 medio. Y el espesor de la capa límite turbulento viene dado por el espesor de la capa límite turbulenta es igual a 0.38x por Reynolds a la 1 quinto. Comparando ambas expresiones se observa que el espesor de la capa límite crece con el exponente 4 quintos de x, mientras que la capa límite laminar crece con el exponente 1 medio de x. Es decir, que la capa límite turbulenta crece más rápidamente que la laminar. Es decir, que la capa límite turbulenta crece más rápido que la laminar. Las expresiones que dan el espesor de la capa límite se derivan a partir de considerar el cambio de la cantidad de movimiento, la fricción con el contorno y el gradiente de presiones. Eso es todo por hoy, alumnos. Muchísimas gracias.